Mi nombre es Paula Díaz, soy licenciada en psicopedagogía, soy docente y bueno, en este tema que nos convoca, que es hablar de bullying, considero que no podemos minimizar hablar de bullying a esta relación asimétrica que se da entre un grupo de personas y un tercero o entre dos personas, ¿no? Eh, Me parece que hablar de bullying implica atenernos a todos los contextos sociales, culturales, bueno, socioeconómicos ni hablar, eh, y también darnos cuenta que atrás de esta relación asimétrica eh, ocurre que muchas veces, en el caso de los adolescentes, bueno, en niños también, ¿no? Por el hecho de pertenecer a un grupo, se sujetan a realizar, ¿no?, esta acción contra otro por el simple hecho de poder pertenecer a ese grupo, por no quedar afuera de distintos sistemas, grupos, dinámicas. Hablar de bullying implica darnos cuenta que atrás de cualquier persona que lo hace hay una historia, ¿no? Una historia que seguramente no tuvo esa contención, ese pilar, ¿sí? Quizás no hubo un adulto que pudo ser referente y darle la mayor seguridad posible. Es decir, hablar de bullying no solamente se trata de pensar que se da una relación asimétrica de poder, que es una situación repetitiva, ¿sí?, que se puede dar de una persona a la otra o de un grupo de personas hacia un tercero, ¿sí?, sino que involucra poder posicionarnos desde todo lo que es contexto. Seguramente si tenemos un adolescente que, no sé, en su historia sufrió violencia o fue testigo de violencia y por ende también la ha sufrido, seguramente vamos a tener un adolescente que en algún momento va a querer tener esa relación, ¿no?, de asimetría y querer tener el poder sobre otro u otros, ¿no? En el caso de los niños, lamentablemente considero que los tiempos de crianza ya no son los mismos que antes y que no se trata por el hecho de que las familias tienen que trabajar, sino que se trata en este caso de la invasión de la pantalla. No tengo nada en contra de la tecnología, pero considero que lo que es pantalla en niños y adolescentes está robando mucho de este armado de la subjetividad, de poder ser empáticos, de poder vincularnos desde lo solidario, desde el buen trato. Entonces prevalece muchas veces el poder vincularnos de manera agresiva o de una manera inadecuada, ¿no?, o que no es oportuna. Eh, Muchas veces se habla, ¿no?, de estas cuestiones de bullying como, decía, minimizando que es simplemente esa relación de asimetría que se da, pero no se tiene en cuenta estas cuestiones. Cómo fue criado ese chico, cómo está siendo criado, si está siendo criado, si hay un adulto responsable, ¿no?, atrás que lo apoye, que sepa dónde está, que sepa si ese día almorzó, cenó, que sepa con quién está, cómo pasa su tiempo. Lamentablemente se le está delegando demasiado tiempo a lo que llamamos niñeras digitales, que son las pantallas, y la falta de referente adulto hace que se originen estas cuestiones, eh, que bueno, tarde o temprano terminan en estas relaciones de asimetría y bueno, de bullying. Eh, También sucede en oportunidades que se llega a naturalizar, ¿sí?, que esta cuestión de relacionarme de esa manera sea tan natural que la persona que está siendo hostigada lo toma como natural y como que tiene que aguantar, que no queda otra solución que aguantar, ¿sí? Lamentablemente no hay edades, ¿sí?, donde uno pueda decir solamente ocurre en los niveles inicial, primaria, secundaria. Creo que puede suceder a cualquier edad. Creo que una situación de hostigamiento también se puede dar en un adulto, en un nivel más bien laboral, por ejemplo, donde, no sé, podemos llegar a tener un jefe que con esta cuestión de asimetría, de poder, de estar por encima de,
no sé, te hace sentir que es el único que sabe, es el único que puede, es el único que puede decirte si te da un permiso, si no te lo da. Y eso también es generar, ¿no? Una situación de poder donde hay alguien que sufre. En la escuela, por ejemplo, en lo que son las aulas, los recreos, cuando se genera la situación de bullying, está el que sufre y está la persona que, bueno, que está en el hostigamiento. Ahora bien, si uno lo analiza más profundamente, la persona que hostiga también sufre, ¿sí? Generalmente queda ahí como en el aire pensando que, o sea, en lo común, la persona que sufre es la que es hostigada, la que es perseguida, a la que le hacen la broma, a la que sufre los dobles discursos constantemente, pero en realidad el agresor, la persona que comete bullying, el grupo que comete bullying a un tercero, eh, generalmente son personas que también sufren, padecen desde algún lugar la soledad, la angustia, la pérdida, pudieron haber vivenciado situaciones de mucha violencia, de agresión, no saber cómo buscar estrategias para poder resolver eso que sienten, ¿sí? Y en el caso de los adultos, generalmente cuando cometen bullying a un tercero, hay una situación de inferioridad, de sensación de inseguridad, de pensar quizás o sentir que si no arremete con ese poder sobre otro, queda totalmente expuesta a esa debilidad que tiene. En fin, hablar de bullying, vuelvo a decir, implica pensar en todos estos factores, en toda la situación de contexto que se puede dar, pero sobre todo también pensar que lamentablemente tenemos, en este momento estamos pasando vivencias en el nivel social, donde en el caso de niños y adolescentes muchas veces están solos y entonces es una manera también de visualizar, ¿no? Decir, bueno, el que pelea es él o ella, el que hace burla es ella o él, y entonces, bueno, de alguna manera y contradictoriamente, esa persona está siendo visualizada porque es, entre comillas, el malo de la película. Pero también son personas que sufren y que la pasan muy mal. Eh, por considerar también que a veces, como no tienen la contención, tampoco tienen límites, porque no pueden, porque no tienen un referente que los ayude a ponerse esos límites, tampoco tienen el autolímite, y entonces es como que todo vale, hasta que en algún momento, bueno, puede haber un freno, puede haber alguien que realmente me haya hecho ver, ¿no? Que esto, o sea, vamos por mal camino. Pero para que pase eso, realmente tienen que haber, en el caso de niños y adolescentes, adultos responsables, adultos conscientes de que no pueden dejar librado una crianza a que estén, no sé, con el celular 3 4 5 horas o más de 5 horas por día, que los tiempos de crianzas, el tiempo de crianza se tiene que dar desde la conciencia. No sé, sentarme a desayunar, mirarlo a la cara, sin usar un celular, sin usar una pantalla, sentarme a almorzar, o que ese tiempo, por más poquito que sea un tiempo de calidad y no ese tiempo a las corridas donde lo miro así como de reojo y mientras contesto un mensaje, o lo hago sentir que contestar ese mensaje es más importante que poder hablar con ese chico. Bueno, todas estas cuestiones influyen después en estas acciones que pueden terminar ¿sí? en cometer bullying. Bien, muchísimas gracias. Seguramente es una temática que, bueno, nos convoca a todos como sociedad y es así, tenemos que seguir trabajando.